Historia de la filosofía, volumen 1, sección 138, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 21, desde Duns Scoto a Ockham. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 311. La escuela escotista. La figura de Duns Scoto oscureció bien pronto la de los otros maestros franciscanos y se convirtió para la orden franciscana en lo que era Santo Tomás para la orden dominicana. Una numerosa pléyade de discípulos volvió a exponer, aclaró y defendió polémicamente las doctrinas del maestro y contribuyó así a la difusión de las mismas, aunque sin acrecentar ciertamente su fuerza y originalidad especulativa. Entre estos discípulos, los más notables son Antonio Andrea, doctor Dulciflus, muerto hacia el 1320 y autor de una Metaphysica Textualis, que fue impresa entre las obras de Scoto, y Francisco de Mairon, en Provenza, llamado por sus contemporáneos Doctor Illuminatus, o Doctor Acutus, o bien Magister Abstractionum. Este último murió en Piacenza y escribió numerosas obras, entre las cuales hay un comentario a las sentencias, un comentario a la física aristotélica, un de primo principio y un Tractatus de formalitatibus. El comentario a las sentencias contiene el dato de que en la Universidad de París, en 1320, un doctor afirmaba que si la tierra se moviera y el cielo estuviera quieto, esta sería una disposición mejor que el mundo. Francisco Mairon defendió la distinción formal de Scoto, poniéndola al lado de la distinción esencial y la distinción real. La distinción esencial es la que existe entre la esencia y la existencia de dos realidades, por ejemplo, Dios y la criatura. La distinción real es la que existe entre dos realidades existentes que pueden tener la misma esencia, por ejemplo, entre padre e hijo. La distinción formal es la que hay entre dos esencias diversas, por ejemplo, entre el hombre y el asno. Hay además una distinción interna a la esencia, que es la que existe entre la esencia y su modo intrínseco, por ejemplo, entre el hombre y su finitud. Luchó contra el nominalismo occamista Walter Burlaeus, doctor Planus et Perspicus, que enseñó en París y Oxford y murió hacia el 1343. Es autor de una especie de historia de la filosofía desde Tales a Séneca, que lleva el título de De Vitis et Moribus Philosophorum, y está fundada sobre las biografías de Diógenes Laercio y en los escritos de Cicerón y otros autores latinos. Además, escribió comentarios de las obras lógicas, la física y ética de Aristóteles y varios tratados sistemáticos. Estos escritos presentan una acentuación en sentido realista de las tesis de Scoto. Fue al mismo tiempo matemático, filósofo y teólogo Tomás Bradwardine, llamado Doctor Profundus, nacido hacia el 1290 y muerto el 1349, siendo arzobispo de Canterbury. Autor de numerosas obras de aritmética y de geometría, de escritos contra el pelagianismo y de un comentario a las sentencias, Bradwardine fue el primero en iniciar en el Merton College de Oxford aquella clase de estudios lógicos que luego recibieron el nombre de Calculations. Con su Tractatus de Proportionibus, compuesto en 1328, comienza la distinción entre la consideración cinemática y la consideración dinámica del movimiento. Bradwardine trata en el mismo, separadamente, de la proporción de la velocidad con respecto a las fuerzas de los motores y a las cosas movidas, que es la consideración dinámica, y de la velocidad respecto a las magnitudes de las cosas movidas y al espacio recorrido, que es la medida cinemática del movimiento. Además, con su tratado, comienza a formarse aquel diccionario de la cinemática que tuvo su importancia en Galileo, aunque solo este último lo haya elevado a un auténtico nivel científico. Los escritos teológicos de Bradwardine presentan una acentuación del escotista de la perfecta arbitrariedad de la voluntad divina hasta afirmar su supremacía sobre la misma voluntad humana,
que en cambio era considerada libre por Escoto. No hay razón ni ley necesaria en Dios que preceda a su voluntad. Solo esta es necesariamente la ley y la justicia suprema. Dios es la única causa motriz o eficiente de todo lo que sucede y determina la misma voluntad humana. Bástele al hombre ser libre con respecto a todas las cosas, excepto Dios, y ser solamente siervo de Dios, siervo libre y no coaccionado. Se comprende por esto su polémica contra el pelagianismo, que afirmaba la libertad del hombre aún con respecto a Dios. Fue discípulo de Bradwardine Juan Wycliffe, el iniciador de la reforma religiosa de Inglaterra, y a través de Juan Wycliffe, el determinismo teológico de Bradwardine inspiró a Juan Hus y a Jerónimo de Praga, precursores de la reforma en Alemania. 312. Los últimos averroístas medievales. La condenación del averroísmo y de la principal personalidad del averroísmo latino, Siger de Brabante, no impidió la difusión de la obra de Averroes. A medida que la importancia de Aristóteles crecía en la cultura escolástica, crecía también la del que era considerado como el comentador por excelencia. El averroísmo no constituyó, con todo, una escuela, sino una orientación seguida por algún pensador aislado, orientación que se afirmó en ciertos casos mediante una decidida antítesis de las creencias cristianas, manteniéndose fiel a las doctrinas originales del comentador. En cambio, a veces se atenuó eliminando o tratando de eliminar cualquier motivo de contraste con el cristianismo. Por mucho tiempo fue centro de averroísmo la Universidad de Padua. En Padua enseñó en los primeros años del 1300 hasta su muerte, acaecida probablemente en 1315, durante el proceso a que la Inquisición le había sometido, Pedro de Abano, nacido en 1257, que fue médico y filósofo, defensor de la astrología y autor de un conciliator, Afferentiarum Philosophorum et Principium Medicorum. No parece que Pedro haya hecho suya las tesis típicamente anticristianas del averroísmo original, tesis que se encuentran, en cambio, en la obra de Juan de Jandú. En el conciliator, Pedro se propone poner de acuerdo las diversas opiniones que han sido enunciadas, sobre todo a propósito de cuestiones médicas. Defiende el determinismo astrológico de los árabes. Todos los acontecimientos del mundo y aún la voluntad humana se hallan sujetos al movimiento celeste que determina los grandes sucesos que señalan las épocas de la historia. Tomás de Estrasburgo, de Argentina, un monje agustino que fue seguidor del tomismo y murió en Viena en el 1357, atribuye a Pedro de Abano, en su comentario a las sentencias, un racionalismo religioso del que no se encuentra rastro en las obras del filósofo médico. A propósito de ciertos casos de muerte aparente, cita, entre los que creen en la posibilidad de estos estados letárgicos, a Pedro de Abano, y añade que él tomaba ocasión de ello para burlarse de los milagros en los cuales se ve a los santos y a Cristo resucitar los muertos. Decía que las personas así resucitadas no estaban verdaderamente muertas, sino que habían caído solamente en un letargo. Tomás de Estrasburgo añade que esas herejías no acarrearon buena suerte a Pedro. Yo estaba ahí, cuando en la ciudad de Padua sus huesos fueron quemados por este error y por todos los otros sostenidos por él. No consta, sin embargo, que Pedro de Abano haya sostenido las tesis típicamente anticristianas del averroísmo inicial. Tales tesis se encuentran, en cambio, en la obra de Juan de Jandú. Este fue maestro en la Facultad de Artes de París y amigo, y según dicen algunos, pero casi seguro erróneamente, colaborador de Marsilio de Padua, autor de aquel Defensor Pacis, que es el más vigoroso escrito de la Edad Media contra la supremacía política universal del papado. Habiendo tomado partido en favor de Ludovico el Bávaro contra Juan XXII, Juan de Jandú y Marsilio de Padua se refugiaron en la corte del emperador, huyendo así de las consecuencias de la excomunión con que el Papa les había amenazado. En el año 1328 Juan murió, y su amigo Marsilio vivió más tiempo. Juan compuso un comentario a la física y a la metafísica de Aristóteles y varios tratados.
entre los cuales hay uno sobre el sentido activo, sensus agens. Se profesa explícitamente discípulo de Averroes y de Aristóteles, pero la característica de su postura es el escepticismo frente a cualquier posibilidad de explicación dogmática y el puro y simple reconocimiento del contraste entre fe y razón. Después de haber afirmado la unidad numérica del entendimiento en los diversos individuos, él dice: aunque esta opinión de Averroes no pueda ser refutada con razones demostrativas, sin embargo, yo, por el contrario, afirmo y digo que el entendimiento no es numéricamente uno en todos los hombres. Más aún, es diverso en los diversos individuos según el número de los cuerpos humanos y es la perfección que les da a ellos la realidad. Pero esto yo no lo demuestro con ninguna razón necesaria porque lo tengo por imposible. Y si alguno sabe hacerlo, alégrese de ello. Esta conclusión yo afirmo que es verdad y la considero indudable por la sola fe. La misma postura adopta Juan a propósito de todos los puntos fundamentales de la fe cristiana. Él repite su irónica invitación: alégrese quien sepa demostrarlo, y por su parte se queda en su absoluta imposibilidad de conciliarlos con los resultados de la investigación racional. El averroísmo actúa aquí como un factor de disolución de la escolástica y tiene solamente el valor de un radical escepticismo teológico. Un carácter diverso toma, en cambio, Juan de Bacontor, que perteneció a la orden de los carmelitas. Enseñó en Inglaterra y murió en 1348. De sus numerosos escritos han sido publicados solamente el comentario a las sentencias, los Cud Diveta y el Compendium Legis Christi, mientras numerosos tratados y comentarios han quedado inéditos. La doctrina de la unidad del entendimiento es interpretada por él en el sentido de que representa no la verdadera opinión de Averroes, sino una hipótesis provisional de la que se sirve para alcanzar una verdad más completa. Por lo demás, Juan Bakentrop no hace más que recoger doctrinas diversas a las cuales no da ninguna elaboración original.